gracia común. Muy bien. Hermanos, muchos teólogos creen que la palabra gracia solo debería ser utilizada con respecto a la salvación. ¿Ya? Entonces, estas personas hablan que gracia no podría ser utilizada con otra cosa que no sea con respecto a la salvación. Bueno, no me gusta mucho esta posición porque generalmente quien piensa de este modo hace una confusión con respecto a gracia y misericordia, como si los dos fueran una misma cosa, gracia y misericordia. Pero son cosas diferentes. Es verdad, caminan muy cerca, pero hay una pequeña distinción entre gracia y misericordia. Muy bien, ¿puede pasar? Misericordia, hermanos, es cuando Dios no nos da el mal que merecemos. Y gracia es cuando Dios nos da el bien que no merecemos. ¿Se fijaron en la diferencia? Es pequeña, pero ese es el concepto que tenemos de misericordia y gracia. Misericordia, entonces, es cuando Dios no nos da el mal que merecemos, y gracia es cuando Dios nos da el bien que no merecemos. Vamos poner un ejemplo. Imaginemos a un hijo que ha hecho algo que no debería y sabe que va a ser castigado por su padre, pero en lugar de castigarlo, el padre lo perdona. En otras palabras, este padre ha demostrado misericordia para con este hijo. Pero imaginemos que además de perdonar a este hijo, este padre también le da un regalo, algo que él no merecía estar recibiendo. Eso llamamos de gracia. ¿Se entiende? ¿Estamos bien con esa diferencia? Perfecto. Por eso decimos, hermanos, que nuestro Dios es un Dios que es lleno de gracia y misericordia. Lleno de misericordia porque no nos da el mal que merecemos. Y es lleno de gracia porque nos da bendiciones que no merecemos. Entonces vamos a entender la palabra gracia como siendo un favor que recibimos de Dios de forma inmerecida. Entonces, ¿qué es gracia? Vamos a ver. Gracia es un favor inmerecido. Vamos siempre a memorizar eso. Gracia es un favor inmerecido. Bueno, una vez compreendido entonces el concepto de gracia, vamos a entender qué es la gracia común. En teología, hermanos, nosotros dividimos la gracia en dos tipos. La primera gracia que llamamos es la gracia especial. Por favor, próximo. La gracia especial, que es el favor inmerecido de Dios al conceder la salvación a sus elegidos. Entonces, la gracia especial siempre tiene que ver con salvación de los elegidos. No es para todos, y ya vimos esto en otras clases también, que Dios siempre tiene los suyos, pero aquellos que son llamados de hijos de Dios verdaderamente reciben esta gracia que llamamos de gracia especial. Un día, a pesar de nosotros, Dios miró a nosotros, a pesar de lo que podríamos hacer, Dios nos llama de hijos. Esta es gracia especial. Muy bien. Próximo. Y llamamos entonces a gracia común la gracia que no es especial. O sea, al favor inmerecido de Dios que beneficia comúnmente a todos los seres humanos. Entonces, ¿por qué es llamada de común? Porque es derramada sobre todos. En Brasil existe una expresión de que cuando la cosa quizás no es muy buena, hablamos, esta es muy común, porque es muy sencillo. Esta gracia no significa eso, ya tiene que ver solamente que es derramada comúnmente sobre todos. Bien, esta gracia entonces es universal, es derramada sobre creyentes y no creyentes, y todos disfrutan de la gracia común justamente porque es derramada sobre todos. Ya, esta gracia común, hermanos, que es derramada sobre todos, ella no nos perdona, no nos purifica, no nos lleva a la salvación. Es la gracia especial,
que hace esas cosas. La gracia común que es derramada sobre todos tiene como objetivo hacer posible una vida ordenada en la tierra. Entonces, fíjense en el objetivo de la gracia común. Hacer posible una vida ordenada en la tierra. Y es exactamente aquí donde vamos a enfocar nuestra clase de hoy. En las formas en que Dios demuestra su gracia común. Y vamos a ver que Dios demuestra su gracia común de tres maneras, ya que la mayoría de los teólogos están de acuerdo con eso. En primer lugar, hermanos, vamos ver que Dios demuestra su gracia común refrenando el mal. Refrenando el mal. ¿Y por qué yo no puse frenar el mal? Hay una diferencia pequeña entre frenar y refrenar. Refrenar es algo más intenso, ¿ya? Algo más intenso que frenar. Entonces, la primera manera que Dios demuestra su gracia común es refrenando el mal. Muy bien. Queridos, Dios refrena el mal para que sea posible una vida ordenada en la tierra. Queridos, créanme que nosotros no somos lo peor que podríamos ser. Nosotros podríamos ser mucho peores de lo que somos. Y tú puedes imaginar a hombres que fueron terribles en la historia y todos estos hombres, Hitler y tantos otros, podrían ser mucho peores de lo que fueron. Cuando tuvimos nuestra clase con respecto a la depravación total, nosotros conversamos un poco con respecto a eso. De que depravación total no significa que somos lo peor que podríamos ser, sino que el pecado afectó todas las áreas de nuestra vida. Y lo que hace con que el pecado, con que nosotros no seamos el peor que podríamos ser, es justamente la gracia común. La gracia común refrena este mal en nosotros para que sea posible una vida ordenada en la tierra. Muy bien, mis hermanos. Vamos a mirar algunos textos bíblicos. Queridos, fíjense qué texto interesante. Esse texto muestra para nosotros que incluso las personas que no tienen ley, ellas poseen una ley grabada en sus corazones. De modo que pueden comprender, aunque sea de manera torcida por el pecado, pero mesmo así, ellas pueden comprender que existen comportamientos que son considerados buenos y comportamientos que son considerados malos. Cualquier ser humano, hermanos, aunque de manera quebrada por el pecado, sabe que existen cosas que son aceptables y cosas que no son aceptables. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Y esta noción que la Biblia llama que es una ley que está grabada en los corazones humanos, todas las personas poseen esto. Y esto solo es posible debido a la gracia de Dios derramada de forma común sobre todos. Para que sea posible, una vez más, una vida ordenada bajo el sol, con un mínimo sentido de bien y mal. Es por esto que cuando misioneros llegan a lugares muy lejanos, muy remotos, de repente encuentran alguna cosa interesante. Que las personas de allá, a veces no conocen la Biblia, nunca escucharon de Cristo, pero siempre tienen la noción de que hay cosas que se puede hacer y hay cosas que no se puede. Claro, manchado por el pecado muchas veces, pero siempre hay esta noción y llamamos que esto es fruto de la gracia común sobre todos. Vamos ver otro texto bíblico. Queridos, este pasaje nos muestra algo bondadoso de la parte de Dios, una gracia, un favor inmerecido. Dios limita los días del hombre a 120 años. Y el hecho de que Dios limita nuestra edad, hermanos, es gracia. Imaginen, por ejemplo, hombres como yo hablé, como Hitler y como tantos otros hombres. Si estas personas viviesen hasta los 900 años, por ejemplo, ¿qué ellos habrían sido capaces de hacer? ¿Cómo sería la vida en la tierra después de eso? Dios, al limitar nuestra edad, nos trae un gran consuelo, porque nosotros no tendremos que lidiar con nuestros pecados por mucho tiempo.
Ao máximo vamos lidiar com nossos pecados e com este mundo quebrado por 120 anos. E luego tendremos toda a eternidade livre da presença do pecado. Então, fíjense, hermanos, como é importante entender essa doutrina, incluso para trazer um conforto a uma pessoa que está de luto. Como poderíamos chegar a uma pessoa que está de luto e trazer uma palavra de consuelo para eles a partir desta doutrina da graça comum? Podemos dizer, hermano, pucha, claro, vamos extrañar, sempre nós sentimos hecho de menos das pessoas que se vão, pero esta pessoa agora está livre das consequências do pecado. Deus ha limitado seus dias de vida. Agora essa pessoa está livre de toda a presença do pecado. Então, mira que o que aprendemos acá, hermanos, é para que podamos aplicar a la vida. ¿Ya? Não é somente uma classe como se fosse um seminário, pero que podamos sempre aplicar na vida as disciplinas e os temas que estamos aprendendo em nossa escola. Muito bem. Outro texto bíblico, Romanos 13, versículos 1 hasta el 5. Mire, hermanos, el versículo 4, muy interesante. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Queridos, el temor a la punición por la espada del Estado es una forma en que Dios tiene de frenar el mal. La gente no puede hacer lo que quiera porque existen consequências para seus atos. E mesmo com tantas consequências que há em nossa vida, em nosso estado, a gente continua com seus delitos. Imagina, hermanos, se não houver nenhuma lei por parte do Estado. Outro texto que nos ajuda harto a compreender isso, próximo slide, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 hasta el 2. Mira, hermanos, uma das formas em que Deus nos dá uma vida tranquila e pacífica, com piedade e respeito, como diz o versículo, é através de las autoridades. O hecho de que exista a policía, por exemplo, é uma demonstração da graça comum de Deus para com nós, para que podamos viver mais tranquilos. Por isso, hermanos, que é tão triste quando vemos notícias de polícias que são assassinadas, de incluso movimentos políticos que são contra a polícia. E é triste ver isto. Por quê? Porque é uma clara rebelião contra Deus a seus métodos de trazer tranquilidade para que seja possível uma vida ordenada na terra. Nós não somos anarquistas, hermanos. Nós gostamos harto de leis, pero claro, queremos leis que são honestas e que sejam de hecho cumpridas. Muito bem. Então, a primeira maneira em que Deus demonstra sua graça comum hacia nós, vimos que é refrenando o mal. Muito bem. A segunda maneira em que Deus refrena o mal, em que Deus demonstra sua graça comum, é concedendo dones criativos à humanidade. Vamos ver o que a Bíblia habla com respeito a isso. Queridos, as artes, a beleza, as coisas buenas de la vida, os dones, as habilidades, são graça comum de Deus a todas as pessoas. Não só os cristianos sabem produzir arte. Ou acaso tu não vês uma película em que os atores não são cristianos? Estou seguro que tu não perguntas se esse ator é cristiano ou não. Tu vês a película. Quando tu vas a uma farmácia, não creio que tu perguntas se o laboratório que fabricou o medicamento é de propriedade de cristianos. Não. Não só os creyentes sabem fazer uma boa comida. Estou seguro que entras em um restaurante e não perguntas se o cozinheiro é creyente ou não. Tu comes tranquilo, um bom ceviche, uma hamburguesa, um almoço rico, incluso por não creyentes. Não só creyentes são buenos jogadores de futebol. Vemos que Kaká era um bom exemplo de um cristiano e que também era um bom jogador, pero a maioria de los futbolistas que são buenos não são cristianos.
Hay uno súper bueno que no es cristiano, pero se llama Cristiano Ronaldo. Pero ahí hay una pega para nosotros. Muy bien. No solo creyentes producen buena música. Los compositores no creyentes también producen buenas canciones. Ellos también saben lo que es estar enamorado. Los no creyentes también conocen estas cosas. Probablemente la canción que te hace recordar a tu cónyuge no fue escrita por un cristiano. ¿O fue? Vamos a ser honestos. Ya. Los no creyentes también saben cómo se quiebra un corazón cuando un gran amor se va. Y producen hermosas poesías con respecto a eso. Hay una canción en Brasil que se llama El Hijo Adoptivo. Hermanos, siempre que escucho esta canción yo lloro. Cuenta la historia de un hombre que tenía 7 hijos, 6 de su sangre y el 7º fue un adoptivo. Y cuenta la historia cómo fue difícil criar todos esos hijos, solamente trabajando con sus manos. Y todos fueron súper bien en la vida. Pero cuando él se quedó viejo, él fue abandonado por todos. Y solamente el hijo adoptivo que cuidó de él. Hermanos, es una canción que se puede cantar en la iglesia tranquilamente, que es muy linda. Entonces, mira, hermanos, como no creyentes también producen cosas que son buenas. El hecho es que los dones y las habilidades son la gracia de Dios a todas las personas, de modo que los elegidos de Dios, los hijos de Dios, también se benefician de esto. Los creyentes disfrutan de las cosas que los no creyentes producen. Vamos ver algunos textos bíblicos. Queridos, aquí tenemos el relato de la descendencia de Caín. ¿Y la descendencia de Caín fue una descendencia buena o no? No, fue una descendencia que estaba lejos de la presencia de Dios, ¿cierto? Una generación autosuficiente que vivió lejos de los preceptos del Señor. En esta generación, hermanos, tenemos el relato de este hombre que se llama Lamec. Ele que começou com a prática da poligamia, tomando 2 esposas para si, algo que era contrário à lei de Deus. Pero o texto diz, hermanos, que entre os descendentes havia um homem chamado Jabal, que era o padre de los que viviam em tendas e criavam ganado. E esta expressão, hermanos, padre, implica que provavelmente foi o primeiro a desarrollar la técnica de construir tendas y de cómo cuidar del ganado. Y el otro nombre de su hermano era Jubal, que era el padre de los que tocaban arpa y flauta. Probablemente, hermanos, fue el primero en crear los instrumentos. Descubrió que había belleza en la música y que esta música podría confortar el corazón. E o texto continua mostrando que há um homem chamado Tubal-Caim, que era artesano de todos os trabalhos em bronze e hierro. Provavelmente, hermanos, foi o primeiro em criar armas, espadas, cuchillos. Notem, hermanos, que todos estes benefícios foram dados a uma geração que estava sendo criada lejos de la presença do Senhor. Pero a través de todos estos dones de estas personas, a través de todos estos talentos, todos nosotros nos beneficiamos. La palabra del Señor nos dice que todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que aman a Dios. Próximo, por favor. Juan Calvino tiene una frase interesante. Él dijo una vez: estamos ofendiendo a Dios se despreciamos uma verdade ou um dom dado por Deus, não importa em quem se encontre. Mira que fuerte isso, hermanos. Quando não reconhecemos um dom, uma capacidade, um talento de uma pessoa, aunque não seja cristiana, Juan Calvino entende biblicamente, claro, que estamos pecando contra Deus. Vamos ver outro texto bíblico. Fíjense nos versículos 26 e 29 de novo. Porque su Dios le instruye y les enseña lo recto. 29.
También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Queridos, todo el progreso de la comprensión humana sobre la siembra procede de Dios. Y no solo el progreso de las plantaciones, sino el progreso de cualquier ciencia. Viene de Dios. Cuando el hombre crea, por ejemplo, el avión, un celular, internet, una medicina nueva, todo viene del Señor. Me gusta mucho un texto bíblico que se encuentra en Proverbios, capítulo 25, versículo 2. Por favor, David. Dice así: Glória de Deus es encobrir um assunto, pero honra del rei es escudriñarlo. E esse texto, hermanos, en el original, trae um sentido que me encanta. ¿Saben quando um papá, por exemplo, gusta de jugar com seu hijo, de esconder coisas, juguetes en la casa, e pide para que seu hijo pueda encontrar essas coisas? E quando esse hijo encontra lo que el papá havia escondido, el papá se queda contento junto com seu hijo. E essa é a ideia desse versículo, desse Provérbios, capítulo 25, versículo 2. De que Deus se alegra junto com sua criação quando as pessoas descobrem lo que estava escondido na criação. É como se Deus estivesse escondendo coisas e sempre nós querendo escudriñar essas questões. E Deus se alegra em esto junto com nós. Muito bem, então todo o progresso da ciência é uma graça comum de Deus para todos os homens. ¿Estamos bem hasta aqui? Perfeito? ¿Cuáles são as duas maneiras, então, em que Deus demuestra sua graça comum hasta agora? A primeira é refrenando o mal. A segunda, concedendo dones criativos à humanidade. E, biblicamente, também vamos ver que existe uma terceira maneira em que Deus demonstra sua graça comum, sendo bueno, sendo bueno. Sendo bueno. Hermanos, se há algo, e essa parte vamos ter que ir mais rápido porque estamos terminando nosso tempo. Se há algo que as Escrituras nos deixam muito claro, é que Deus dá coisas buenas a las pessoas, aunque essas pessoas não la merezcam. Vamos ver o Salmo 145, versículo 9, por exemplo, que diz: Bueno es Jehová para com todos, e sus misericórdias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para com algunos? Não, para com todos. Deus não é só bueno para os cristianos. O texto diz que Jehová é bueno para com todos. Próximo texto, por favor. Mateus 5, versículo 43 hasta el 45. Diz assim: Oísteis que foi dicho, amarás a tu prójimo e aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, benecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, e orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, e que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, para que podamos parecer mais a nosso Padre Celestial, devemos amar a nossos inimigos e orar por aqueles que nos persiguen. Deus é bueno para com todos, e se queremos ser como Ele, devemos fazer lo mismo. Como imagem e semelhança de Deus, devemos demonstrar graça sempre para todos. E vamos escutar mais com respeito a isso em nossa próxima prédica, que será do Buen Samaritano, e aí vamos conversar também um pouco com respeito a isso. Próximo e último texto, por favor. Hechos, capítulo 14, versículo 17. Dice assim: Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Queridos, Dios también hace el bien a los gentiles, que es más el contexto de ese texto. Deus não havia deixado este pueblo sem seu testemunho.
El texto dice que Dios hizo el bien al pueblo dándoles lluvia del cielo, tiempos fructíferos y llenando sus corazones de alimento y alegría. Noten, hermanos, que aún sin conocer al verdadero Dios, el propio Dios llenó sus corazones de alegría. Y eso es muy interesante, porque a veces cuando vamos a evangelizar a una persona, generalmente hablamos, venga a Cristo para que tú puedas tener alegría, ¿cierto? Y ya, está correcto si pensamos que en Cristo tenemos una verdadera alegría, la alegría que satisface nuestro corazón. Está correcto. Pero lo que ese texto nos enseña también es que incluso las alegrías que las personas ya tienen sin Cristo, esto proviene de las manos de Dios. Entonces, cuando tú vas a hablar con una persona que no es cristiana, y esta persona se considera una persona alegre, contenta, porque yo conozco mucha gente que no es cristiano y dice, yo no necesito de Jesús, yo soy alegre, tengo alegría, tengo familia, tengo trabajo, tengo todo. Pero lo que debemos hablar es que incluso estas bendiciones, incluso esta alegría que ustedes ya sienten en esta tierra, es fruto de las manos de Dios para con ustedes. Muy bien, hermanos, para terminar nuestro horario, vamos a parar por acá. Son tres maneras entonces en que Dios demuestra su gracia común. Refrenando el mal, dando dones creativos a la humanidad y por fin, siendo bueno.